Ahí está. Vamos a ver cuánto dura ahora. Bueno, la clase esta va a ser de compuertas lógicas. Lo que vamos a hacer ahora es explicar los conceptos básicos. Vamos a ir bien rapidito porque esta clase es como para un repaso de lo que es compuertas lógicas. Vamos a explicar primeramente dos compuertas lógicas, la compuerta lógica AND y la compuerta lógica OR. Con la deducción de la compuerta lógica AND y la compuerta lógica OR, vamos a poder entender luego la compuerta lógica AND negada, que sería la compuerta lógica NAND. Y la compuerta lógica OR negada, que sería la compuerta lógica NOR. La N de negado. Bien. Para poder construir en nuestra cabeza el concepto de cómo es que tenemos que analizar esto y para qué nos puede llegar a servir y en qué lugares podemos usar este tipo de funciones lógicas, tenemos que saber otro concepto, que es el concepto de la tabla de la verdad. El concepto de la tabla de la verdad nos va a servir como para organizarnos a nosotros y ver y tomar todas las posibles combinaciones que se pueden formar al cerrar o abrir cada una de estas llaves. ¿Cómo construimos la tabla de la verdad? Bien, un concepto fundamental que tenemos que tener en cuenta para construir la tabla de la verdad es el concepto de lo que es binario. Bien, el binario está compuesto por dos números, o 0 o 1, dos números. Bien, cada combinación de binarios que vamos a tener tanto en la compuerta lógica AND como OR va a estar de acuerdo con la cantidad de llaves, va a ser nuestro exponente de la cantidad de combinaciones que vamos a usar. Estos números los tienen que ubicar muy bien de todo lo que es informática. Estos números se repiten. Van a ver, si yo elevo 2 a la 1 me va a dar 2, 2 al cuadrado 4, al cubo me da 8, a la cuarta 16, a la quinta 32, 64, 128, 256, 512, 1024. ¿A qué le hacen acordar esos números? Por ejemplo, las velocidades de internet. Antes, hace unos años atrás, la velocidad de 128K, 256, hasta que llegaron al mega. 1 mega, 2 mega, 3 mega. O, por ejemplo, los bits que tienen las computadoras, si las computadoras son de 32 bits o de 64 bits. Lo que significa, estos bits, es esto, es la combinación de los dos estados 0 y 1 del binario por la cantidad de llaves o variables que tiene cada uno de los bits que estamos hablando. Muy bien. Para construir la tabla de la verdad, por ejemplo, en este caso, que son 3 variables, o sea, 3 llaves, vamos a tener una combinación de los dos números 0 y 1, o hay corriente y no hay corriente, elevado al cubo, o sea, 8 combinaciones. ¿Cómo construimos la tabla de la verdad? Partiendo de que tenemos 3 variables y sabemos que vamos a poder tener 8 combinaciones, vamos a escribir las combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora tenemos dos variables, 2 elevado al cuadrado me va a dar 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a repetir para completar, 1, 2, 3 y 4. Y en el caso de tener una sola variable, 2 elevado a la 1, una sola variable, me va a dar 2. O sea, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, esta sería la cantidad de combinaciones para una sola variable. Esta sería la cantidad de combinaciones para dos variables. Y todo esto sería la cantidad de combinaciones para 3 variables. ¿Cómo vamos a hacer este análisis en las compuertas? Por ejemplo, las compuertas lógicas AND, y vamos a ver si la variable A o la llave A está abierta, es 0, la B está abierta, es 0, y la C está abierta, es 0, no voy a poder tener nunca salida. O sea que mi salida va a ser 0. ¿Cuándo va a ser la única posibilidad
de que tenga una salida, y bueno, cuando mis 3 llaves estén cerradas, o sea, las 3 llaves estén en 1. Esta va a ser mi única posibilidad. Y las intermedias, por ejemplo, para hacerlo corto, si tengo C cerrado, no voy a tener salida porque A y B van a estar abiertas. Si tengo solo B cerrado, tampoco voy a tener salida porque C y A van a estar abiertas. Y así sucesivamente. Siempre va a haber alguna abierta que me va a impedir tener una salida. Eso en el caso de las compuertas lógicas AND. Mi única posibilidad de tener una salida cuando tengo corriente en la entrada es que las 3 llaves estén cerradas. ¿Cómo leemos esto? Que para tener una salida, A, I, B y C tienen que estar cerradas para poder tener una salida. Un ejemplo práctico de esto es, por ejemplo, yo quiero prender la luz del patio cuando sea de noche y cuando haya movimiento. O sea, voy a tener dos sensores. Van a ser 2 variables. Esos 2 sensores va a ser una célula fotovoltaica y un sensor de movimiento. Entonces, para que mi luz se prenda de noche, yo voy a tener que conectar de la fase, voy a poner mi primer sensor de iluminación y mi segundo sensor de movimiento. Y recién ahí voy a conectar mi lámpara, que va a ir conectada al neutro, para que se encienda. Cuando es de noche, se va a cerrar esta llave por la fotocélula, y cuando detecte movimiento, se va a cerrar esta otra llave y eso me va a prender la luz. O sea, que para que la luz se encienda, este y este tienen que estar cerrados. O sea, en condiciones, tiene que ser de noche y tiene que detectar movimiento. Muy bien, ahora vamos con el ejemplo del OR, o en castellano O. Siguiendo el mismo análisis con la misma tabla, porque tenemos las mismas 3 llaves, vamos a utilizar la misma tabla de verdad, pero vamos a utilizar otra salida que la vamos a poner a continuación para ver la diferencia entre las dos. En este caso, si las 3 llaves están abiertas, obviamente no va a circular corriente, o sea, no vaya a tener salida. Pero, a diferencia del anterior, cualquiera de las 3 que se cierren o 2 que estén cerradas, no importa si es A y B, o B y C, o A y C, por cualquiera que esté cerrada, o combinación de 2 de ellas que esté cerrada, voy a tener salida. O sea, que no importa el resto de las combinaciones, si están las 3 cerradas, voy a tener salida, pero si hay cualquiera cerrada, o más de una cerrada, como en este caso y en este, siempre voy a tener salida. Entonces, ¿cómo deberíamos leer esto? Que si la compuerta A, o la compuerta B, o la compuerta C, o la combinación de B y C, o la combinación de A y B, o la combinación de A y C, cualquier combinación, o esté cerrada, voy a tener salida. Exactamente el caso contrario a la compuerta A. Un ejemplo práctico para realizar, para entender estas compuertas O. Supónganse que tenemos una puerta corrediza donde voy a tener un sensor de movimiento que apunta hacia un lado de la puerta y otro sensor de movimiento que apunta hacia el otro lado de la puerta. O sea que si detecta una persona, lo vamos a hacer de costado, vamos a hacer la puerta corrediza, va a estar acá, y voy a tener un sensor de movimiento apuntando hacia un lado y otro sensor de movimiento, este es mi piso, apuntando hacia el otro lado. Cualquiera de los dos sensores que detecte el movimiento, me tiene que desplazar la puerta corrediza. Entonces, si es cualquiera de los dos, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a dar corriente
vamos a poner cualquiera de los dos, este o este, que detecte movimiento, yo voy a poder prender mi motor neutro y fácil, voy a poder prender mi motor que me abre la puerta. Obviamente estoy haciendo una simplificación del circuito, acá tendría que comandar un motor que gire en un sentido y en otro, pero lo que estamos viendo es el concepto. Este o este sensor que detecte en el movimiento me va a producir la apertura de la puerta. Muy bien. Ahora vamos a entender las negadas de estas dos llaves, tanto la AND como la OR, que sería la compuerta lógica NAND y la compuerta lógica NOR. Para poder entender esas negadas, vamos a revisar un nuevo concepto, que es el concepto de NOT o negado. También negado. Negado. El negado, ¿qué me dice? Que si yo tengo en la entrada un 0, en la salida voy a tener un 1. Y si en la entrada tengo un 1, en la salida voy a tener un 0. Entonces lo que estoy haciendo es negando lo que tenía. Entonces, si mi OR va a ser S2, mi negado lo vamos a', como S2'. Y lo mismo S1' para el AND. Coloquémoslo acá. S1'. Sin necesidad de tener que ver este sector de la tabla de la verdad, si yo sé que lo que estoy haciendo es negando mi salida, directamente voy a negar mi salida. Entonces, si acá tengo 0, acá voy a tener 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1 y acá 0. Hagamos lo mismo con la compuerta lógica NOR, que sería S2'. Vamos a aclarar acá AND, OR, NAND y NOR. Hagamos el NOR, que va a ser el negado de mi OR. Si acá tengo 0, voy a tener 1. Acá que tengo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bien. ¿Para qué me sirve esto? Para darme cuenta que ninguna de las 4 compuertas o de los 4 análisis que hemos hecho se repite. Este, que vemos mucho 0, no es exactamente igual a este que vemos mucho 0. Sería más bien el contrario, porque acá cuando están todas cerradas, este va a estar cerrado, y acá cuando están todas abiertas, este va a estar cerrado también. Estas 4 combinaciones de estos 4 elementos o funciones básicas lógicas nos van a servir para poder desarrollar diferentes circuitos y diferentes análisis. Con estas combinaciones, ya sea en serie, en paralelo y de acuerdo a la cantidad de variables que tenemos, es con lo que trabajan los microcontroladores. Desde la función más básica, como veíamos recién, abrir o cerrar una puerta corrediza o prender una luz en el patio, hasta calcular, hacer grandes cálculos como hacen los microcontroladores de las computadoras. Bueno, espero que les haya servido y seguiré subiendo videos.